No entres dócil en esa noche buena. La madurez debería arder y sentir bronca al terminar el día, bronca, bronca contra la muerte de la luz. Aunque los sabios, al concluir su tiempo, saben que la oscuridad es justa, porque sus palabras no bifurcaron el relámpago, no entran dóciles en esa noche buena. Los hombres buenos son la última ola en pasar y lamentan cuán brillantes sus frágiles obras podrían haber bailado en una bahía verde. Sienten bronca, bronca contra la muerte de la luz. Los hombres salvajes que atraparon y le cantaron al sol en el aire, aprenden muy tarde, se mortifican en su camino, no entran dóciles en esa noche buena. Los hombres graves, cerca de la muerte, que miran con la vista borrosa que los ojos ciegos podrían quemarse como meteoros y ser alegres, sienten bronca. Bronca contra la muerte de la luz. Y tú, mi padre, ahí, en las tristes alturas, maldecime, bendecime, con tus lágrimas fieras, te lo ruego. No entres dócil en esa noche buena, sentí bronca, bronca contra la muerte de la luz. Bueno, amigos, estamos de nuevo acá por Puentes de Papel en hora 60 en vivo, siendo ya las 3 menos cuarto, las 12:46 exactamente. Y quería dedicarle este programa, como siempre. Es difícil dedicarle una hora solamente a estos monstruos gigantes que nos ha dado la poesía, que nos ha dado este oficio u osco arte, como dice nuestro protagonista de hoy, que se llama Dylan Thomas. Él es, desde mi punto de vista, alguno que sepa seguramente un poco más sobre literatura o poesía inglesa me va a querer ahorcar, porque siempre digo que está a la altura de los más grandes. Me parece que sin duda el siglo XX a mí me parece el mejor lejos, y después del siglo XIX me parece que podría tranquilamente estar a la altura de un Blake o de bueno, todas esas voces, o de un Lord Byron, ¿por qué no? Bueno, me parece que le da a la poesía inglesa, a la poesía sí, English speaker sería en inglés, hablante en inglés, le da un matiz nuevo, distinto, además por la época en la que surge Dylan Thomas. Me acuerdo una vez hablando con Claudia Massín, una poeta argentina que fue mi profesora en la Universidad de las Artes. Uno de los primeros temas de conversación que yo traje para con ella fue justamente Dylan Thomas. Yo ciertamente, si alguien habla conmigo de poesía, tarde o temprano voy a terminar hablando de Dylan Thomas, porque no conozco a fondo la poesía en otra lengua que no sea la lengua en castellano, español. Pero de la lengua inglesa, de los que conozco, Dylan Thomas me parece como ahí en la cima, ¿no? Como el referente, y que puede enseñarnos mucho a los que escribimos en otro idioma. Es un tipo fantástico, que tiene una tradición. Yo en algún momento quiero hacer un programa sobre, como hice de Whitman la vez pasada, y sobre la línea de los poetas que siguen a Walt Whitman y la tradición de Whitman. Quería hacer sobre Edgar Allan Poe, ¿no? Y Edgar Allan Poe después tiene reminiscencias con el simbolismo francés, con Mallarmé. Después va a venir el surrealismo, va a venir distintos movimientos, y los post-surrealistas, o no se llaman así, pero es una manera de decirlos a los que continuaron por ese hilo. Y en algún momento pensé en meter a Dylan Thomas dentro de esa corriente de Poe. La verdad que hubiera sido muy forzado, desde mi punto de vista hubiera sido muy forzado, porque es una rara avis ya en ese mundo literario, que lo estaremos tratando, cómo es que surge la voz de Dylan Thomas dentro de ese contexto inglés donde había mucha. Ya estaremos hablando igual, pero había mucho de lo que es la poesía muy muy pragmática, muy muy materialista, influida por ese marxismo naciente, que se remitía mucho bueno, al objeto, a lo material. En algún momento se le va a criticar
esto es como una digresión, se le va a criticar a Neruda, un poeta del Partido Comunista, de ser en algunas partes de su poesía de ser muy burgués ahí por los años 30 porque trabajaba dentro del ambiente metafísico, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esa es como un poco la concepción materialista a la que la poesía de esa época iba a apuntar cuando no era vanguardia. Entonces, Dylan Thomas va a surgir sobre todo como una reacción. Es un poeta de Swansea, de Gales, de la campiña galesa sobre todo. Van a estar muy presentes los paisajes dentro de la poesía de Dylan Thomas. Va a estar muy presente el mar, el sol, el río, la naturaleza, pero la naturaleza con un peso simbólico. Nos remitiremos un poquito más a eso. Ahora quiero dar sobre todo un panorama más general. Hay algo muy interesante de Dylan Thomas, es que trata mucho el tema de ¿cómo decirlo? El tema de la adolescencia, pero la adolescencia no entendida como fuera en los años 30. El primer libro de él se publica en 1934 y va a publicar hasta su muerte, hasta 1952. Muere muy joven, muy, muy joven Dylan Thomas. Se lo considera un poeta maldito. Yo diría que quizás por su forma de vida se lo podía emparentar a este cierto malditismo que a los críticos literarios a lo largo de la historia les ha gustado mucho, como encasillar un poeta maldito, no. Pero me parece que su obra está bastante, bastante más lejos del malditismo, por ejemplo, de Baudelaire o de los simbolistas franceses, que de igual manera son de gran influencia para él. Pero su poesía, por ejemplo, él es un hombre religioso. En toda su obra siempre es un tipo religioso que nunca abjura de eso. Hay muchos símbolos bíblicos dentro de su poesía, así que por más agitada que haya sido su vida con temas de adicciones, etcétera, él nunca se aparta del símbolo bíblico, el nacimiento, sobre todo en la primera parte, la idea de nacimiento, la fuerza de la luz, la energía eh, que da vida, que reparte vida, que genera vida, va a ser muy importante a través de sus símbolos. Ya estaremos hablando de un poco de sus símbolos, de los tres tipos de símbolos que se utilizan a partir de una gran edición de sus poemas traducidos que hizo aquí en Argentina, Ediciones Corregidor, a cargo de una crítica que escribe ese prólogo y me parece que es muy acertada en cuanto a sus análisis. Además cita también a otros críticos de la época. Em, Quise dividir este programa en lo que es primero su mito. Vamos a estar hablando un poco del mito de Dylan Thomas. Se ha hecho un personaje muy, muy mítico. No solamente por su vida, ciertamente por su vida se ha hecho eco en distintas películas. Ya veremos el tráiler de algunas de estas películas, en donde, bueno, se toma mucho la agitada vida de Dylan Thomas, vinculándolo también con su quehacer poético y cómo se va formando esa manera de decir tan particular. Y volviendo a lo que conversaba aquella vez con Claudia en la Universidad de las Artes, me acuerdo que los dos comentábamos lo que era la poesía de Dylan Thomas, y como que convenimos, terminamos entendiendo los dos de que era una rara avis. Hoy día es una rara avis, así que imagínense lo que habrá sido en ese contexto de poesía inglesa, en donde, bueno, estaban muy influidos por estas primeras corrientes, que no tenían tanto que ver con ese surrealismo que va a venir Dylan Thomas, o un surrealismo o un simbolismo muy particular. Habría que ver uno a qué se refiere. Él también tiene su propia definición del surrealismo. Es como que él
Se dice que tiene influencias del surrealismo inglés, sí, pero él critica los métodos de composición del surrealismo clásico, del surrealismo de Breton, del surrealismo, bueno, de los franceses de aquella época. Porque bueno, no me quiero adelantar, pero va a decir algo así como que los surrealistas lo único que tratan de expresar es el inconsciente. Y él dice, yo me baso o traigo los símbolos y los recursos que me puede dar ese inconsciente para pasarlos por un filtro consciente de alguna forma y constituir así el poema, la sensación del poema. Es un poeta muy de sensaciones. Para mí, hoy, haciendo este programa, hoy, hace un par de días, de nuevo lo retomé. Uno siempre lo retoma, yo por lo menos lo retomo siempre a Dylan Thomas. Y una de las cosas maravillosas que me pasaba cuando lo iba leyendo es este tema de la adolescencia que hay. Se me venían a mí, mientras lo veía, momentos de la adolescencia, qué sé yo, las vistas saliendo del colegio, las calles, esa energía que tiene Dylan Thomas, los amigos, las relaciones que uno tiene en esa edad. Y es muy curioso de Dylan Thomas porque cuando él escribe lo que hoy entendemos como adolescente, no existía. Quiero decir, o se era chico o se era grande. Y Dylan Thomas a veces me parece a mí, o me parece que es el primero en adelantarse un poco a lo que va a ser el sentimiento y la sensibilidad de esta adolescencia moderna, de esta manera de interpretar y de relacionarse con el mundo, la libertad. Em, y, y bueno, esto para presentarlo un poco ya, iremos desentrañando un poco más la poesía y la figura de Dylan Thomas, que es un poeta, bueno, sumamente conocido y además muy fácil de conseguir por internet. Hoy no estaremos leyendo muchos poemas porque, como habrán visto en el video, es un poeta de largo aliento y además es muy musical Dylan Thomas, entonces a veces se traduce al español y se pierde mucho de la fonética del sonido en inglés. Entonces, bueno, también les quería decir que estamos viendo recién al actor Anthony Hopkins, que se hace famoso con aquel papel de Hannibal Lecter a principio de los 90. Él también es un inglés en donde donde lo recita en ese video a Dylan Thomas, y yo quise bueno, leer esa versión traducida. A veces cuesta encontrar cosas bien traducidas de Dylan Thomas, así que agarré alguna traducción que había por ahí, le hice algunos arreglitos para sobre todo transportarlo al lector hispanohablante de hoy, de alguna forma. Así que vamos a ver este primer video que tiene que ver un poco con cómo el cine ha receptado la vida de Dylan Thomas, y también nos va a servir para adentrarnos un poco más ya en su mitología y en su manera de ver. De ver la poesía, de ver la vida, ¿no es cierto? De ver esta interrelación entre poesía y vida y mundo con él. Así que lo vemos y ya volvemos. Bueno, estamos de nuevo acá. Esta es una película, como habrán podido ver, se llama Set Fire to the Stars. Es una película no basada completamente en la vida de Dylan Thomas, sino en una época de él en donde se convierte en el gran mito, en el gran fenómeno artístico, literario, cuando un crítico estadounidense lo llama a hacer una gira de recitales. Según dicen, él ya había trabajado como locutor durante la Segunda Guerra Mundial. Había sido el que daba las partes, había sido los distintos partes de la guerra, según tengo entendido. También había sido guionista para las distintas radionovelas. Su voz ya era muy conocida. Eso lo quería recalcar. Ya lo vamos a estar escuchando a Dylan Thomas en su propia voz, pero sobre todo lo que quería contar era un poco eso, de qué trata la película. Es una película de 2015
que muestra un poco esa relación de Dylan Thomas con este periodista que lo invita a ir para allá, y también sus aventuras, aquel entonces estadounidense. Hay datos muy interesantes de la vida de Dylan Thomas. Por ejemplo, tenía una gran relación con la aristocracia inglesa, a pesar de que él, bueno, era pobre, no tenía un peso, pero precisamente por su arte se lo valoraba mucho y se lo presentaba en distintos círculos, en que estaba interesado, en su quehacer. Bueno, también otra época, ¿no? De alguna forma, como que la vida intelectual de aquel entonces era un poco más, un poco más viva, y las clases que tenían, que tienen tiempo para dedicarse al quehacer artístico, se relacionaban de manera muy estrecha. Quería, además, traerles una cita. Eso me olvidé. Relacionado con esto de la mitología de Dylan Thomas, él se considera el Rambo de Docking Drive, no sé cómo se pronuncia, que es una calle de Swansea en donde él nació. Y, y su definición de la poesía dice: la poesía, pesada en mermas, aunque ágil, debe ser tan orgiástica y orgánica como la cópula, divisora y unificadora, personal pero no privada, propagando al individuo en la masa y a la masa en el individuo. Mi extraño nombre, por alguna loca razón, viene del Mavinogion. Debe ser algún idioma galés de aquel entonces, algún dialecto, y significa príncipe de la oscuridad. Como que él también de alguna forma colaboraba un poco a esta mitología de él como el poeta maldito, el poeta bendecido por el rayo de la inspiración, pero al mismo tiempo de una vida también muy tortuosa, muy difícil. Este fragmento que leí es de las cartas que editó hace unos años, no recuerdo bien cuándo, unos 10 años, puede ser 15 años, está en internet igual. Me acuerdo que en página 12 le hicieron una reseñita, las cartas que publica la hija de Dylan Thomas. Él va a tener una hija, en donde bueno, se puede apreciar el lado B de Dylan Thomas. Dice que se lo refleja como una persona muy tierna, muy dulce, y también con sus inseguridades. Entonces, como que hay una especie de mitología en Dylan Thomas, pero al mismo tiempo esta mitología no solo lo que podemos decir sobre el poeta maldito o el malditismo, que ya a veces parece un género, sino también con toda la bohemia. Me parece que él representa especialmente lo que es la bohemia londinense y la bohemia de habla inglesa de ese momento, más que el malditismo. Son épocas en donde ese soho londinense está muy cargado de personajes de este estilo. Hay un narrador que es, por supuesto, bastante menos conocido que Dylan Thomas, que se llama Julian McLaren Ross, que creo que, no me acuerdo qué libro, yo lo tengo, pero no recuerdo qué editorial, le edita Tostadas de Jabón y otros cuentos. Son cuentos donde también se rastrea mucho más esta bohemia, o se rastrea mucho más en prosa, sin todo el peso simbólico de Dylan Thomas, sino de una manera mucho más, bueno, para ir conociendo el ambiente. También es un buen testimonio esos libros de Julian McLaren Rose. En cuanto a su muerte y a lo que va sucediéndole, de lo que va sucediendo a Dylan Thomas, también colabora el mito. Dicen que sus últimas frases fueron: me tomé 18 whiskies. Eso es todo un récord, ¿no? Muchos aseguran que son sus frases reales. En todos lados en realidad se aseguran que son sus frases reales. Yo tengo mis dudas, me parece una persona que se está muriendo, no sé si lo último que diría es eso, pero bueno, también es interesante esto de ponerlo en duda, porque también colabora a ese personaje extraliterario, que es además interesantísimo, y que se ha escrito muchísimo. Él también va a residir en el mítico, que después se volvería ya completamente mítico, que es el Chelsea Hotel.
en donde estuvo él. Va a haber una canción de Leonard Cohen, otro poeta y cantautor canadiense, va a llamarse Chelsea Hotel y va a tener relación y va a tener que ver con sus aventuras en el Chelsea Hotel, donde conoce a Janis Joplin. Ahí van a parar en la década después de los 60 y 70 todo lo que es el ambiente del rock inglés. Va a estar Led Zeppelin, va a haber, bueno, ahí es donde va a matar, sí, ahí, si no me estoy equivocando, donde se va a producir el asesinato de Sid Vicious contra su novia, como que, bueno, es un ambiente de mucho, muy, muy rockero en ese momento, muy, muy contracultural, este, cuya mitología ya se remite a Dylan Thomas. ¿Quién más va? Bob Dylan va a parar en el Chelsea Hotel cuando esté en Nueva York, o sea, como el ambiente así sobre todo de la bohemia. Y también se ha hecho una película que es el tráiler también con el que voy a dejarlos ahora, que se llama The Edge of Love. Es un tráiler de una película con la famosísima y enorme actriz, para mí enorme actriz, que es Keira Knightley, que ella decide hacer también basado en Dylan Thomas, pero no tanto en sí en su vida, sino que, bueno, sin duda es uno de los protagonistas, Dylan Thomas, pero también tiene que ver especialmente con la historia de su abuela. Supuestamente su abuela había sido amante de Dylan Thomas, como que había quedado una historia medio inconclusa ahí en la familia, de la que nadie quería hablar. Y entonces ella como que va a recrear eso con el abuelo que era militar y que había participado en la Segunda Guerra y estaba entre los dos amores, como que había una historia ahí muy interesante que ella decidió llevarlo al cine y donde se ve sobre todo no sé si la vida de Dylan Thomas se ve ahí reflejada, pero sí la energía de la poesía de Dylan Thomas para mí aparece ahí bastante, bastante bien hecha. Es una película medianamente menor, o sea, no ha tenido mayor trascendencia, pero puede tranquilamente acercarnos a la intensidad de la poesía de este personaje, de la que, bueno, seguiremos hablando en el próximo bloque, así que ya volvemos. Bueno, estábamos viendo el tráiler de The Edge of Love. Y bueno, nada, para interiorizarse un poco más sobre el personaje de Dylan Thomas. Ahora a lo que quiero ya remitirme es a la poesía. Quien hizo esta traducción para Ediciones Corregidor se llama Elizabeth Ascona Cranwell. Es poeta y traductora. También se enmarca dentro de una corriente, dentro de la corriente del surrealismo, el surrealismo argentino. Y dice acá, o encontré yo, buscando por ahí con influencias de Olga Orozco, que es una poeta de la que ya hablaremos. Tiene también poemas, así que también se la puede buscar. Elizabeth Ascona Cranwell, de Ediciones Corregidor, y ella hace un largo prólogo hablando ya en sí sobre la obra de Dylan Thomas, pero quise extraer algunos fragmentitos pequeños bueno, para comentarlos y ir viendo de quién estamos hablando cuando estamos hablando de Dylan Thomas. Dice: el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la sexualidad, la religión, la muerte, el idioma del paisaje, la leyenda, en la visión acelerada de un múltiple universo de símbolos conforman la esencia de esta poesía. Otra cosa que venía acá, no lo cité para comentarlo yo un poco, porque si no me iba a quedar muy largo. Es el tema esto que ya mencionaba, de que la poesía inglesa se va a remitir o va a tener mucha influencia, en ese momento, va a tener mucha influencia de lo que es el marxismo materialista, pragmático, que se aleja de todo el mundo metafísico. Dylan Thomas es la gran reacción a eso. Y además lo que decía también esta crítica leyendo el prólogo, que
el individuo o la civilización inglesa de ese momento ve de afuera el psicoanálisis. O sea, lo ve como una teoría a la que le es ajena y la mira con un poco de desconfianza, la mira de lejos, no se mete. Entonces Dylan lo que hace o lo que prefiere hacer es entrar directamente dentro de la mitología, dentro de la religión, para hablar de la infancia, de los distintos símbolos, acudiendo a símbolos de la tradición bíblica y vinculándolo con lo metafísico, pero al mismo tiempo sin dejar afuera ese primer surgimiento del psicoanálisis. Y eso es lo que da una poesía cargada de una energía tan distinta y lo que la hace tan particular. Sigue diciendo, encerrado en esquemas masivos, la eterna aspiración a otra cosa que hay en el hombre va elaborando su apertura hacia ella, hacia esa zona que reconoce su infinito más allá de la cuantificación, hacia esa sustancia que no puede reducirse a lo genérico de la especie humana, sino que es el hombre en y por sí mismo. Si bien en esas circunstancias no parecía posible conformar una imagen metafísica del hombre, sí lo era volverse hacia los símbolos, al inconsciente, a la religión, para elaborar una imagen mítica en cuanto el mito puede proporcionar una respuesta a las constantes del ser, respuesta que conformase a la conciencia profunda y devolviera al hombre su individualidad perdida. Dice de Elder Olson, que es crítico y exégeta de la obra de Dylan Thomas, un poeta que necesita una exégesis en particular. Se lo puede disfrutar sin esa exégesis a Dylan Thomas, pero su riqueza se termina de aprovechar cuando hay una lectura más exegética de sus textos y se vincula unos con otros. Dice que este crítico reconoce en ella tres tipos de símbolos: los naturales, los convencionales y los privados. Los símbolos naturales son aquellos que pertenecen a la realidad y no a la figura. Pueden ser usados por cualquier poeta. ¿No es cierto? La idea del inframundo, los colores, algo que está asociado a la poesía en sí misma históricamente, pero que corresponde a cada uno el último afinamiento de significación. La luz tomada, que tiene que ver con el poema que leímos al principio, la luz tomada, por ejemplo, como símbolo de vida, la oscuridad como el mal, el ascenso como resurrección, el descenso como regresión o muerte, mientras que las interpretaciones que Dylan hace de los hallazgos de Freud, de algunas claves del Ulises, de ciertos pasajes de la Biblia, constituirían los símbolos convencionales, puesto que se apoya en una aceptación común, así como sucede con sus frecuentes referencias a la astrología, las imágenes litúrgicas, la magia, la alquimia, la cartografía y las sagas regionales. Y los privados serían aquellos encontrados, descubiertos o inventados por el poeta y que forman coordenadas claves en su obra. Nos podríamos detener un poquito a desentrañar esto, pero por una cuestión de tiempo quiero seguir pasando a lo que son las tres etapas. Esto también es para hacer un pequeño repaso así, abuelo de pájaro, como dice el lugar común, sobre las características de la obra de Dylan Thomas y sobre los terrenos por los que él mismo se desenvuelve. Dicen que hay tres épocas en la poesía de Dylan Thomas, que curiosamente esta categorización se hizo cuando él estaba vivo. Entonces pudo prestar conformidad y decir que estaba de acuerdo, ¿no? Algo que es muy llamativo, porque en general cuando se hacen las calificaciones se hacen una vez que el poeta fallece o que pasa a la inmortalidad. Sin embargo, él está conforme con estas calificaciones y las puede ver en vida, por lo que el tipo pudo sentirse identificado con lo que decían en base a su obra. El primero es el origen y la sexualidad, esto que decíamos, pero la sexualidad no como erotismo, si bien tiene mucho de erotismo Dylan Thomas, va a haber algunos poemas que en esa Inglaterra ya no victoriana, pero con claras reminiscencias del puritanismo inglés, van a estar completamente prohibidas, pero esto él lo utiliza a la sexualidad y a la cópula en definición a la poesía que veíamos, digo arriba porque está arriba en la tablet, que veíamos antes, en relación a lo que es la cópula, la diversificación, la creación, la energía creadora. O sea, es una sexualidad y un erotismo que tiene más que ver
con el ser, con la generación, con el origen, con Dios, si se puede ver desde esa manera, que con el erotismo por sí mismo, ¿no es cierto? La segunda parte es la revelación de la experiencia. Acá entraría todo lo que es el tema de sus momentos de adolescencia, lo que es la relación con la infancia. Él va a ser un niño bastante revoltoso de chico, que se va a escapar del colegio para ir a tomar a los bares, es como un rebelde ya desde el inicio. Entonces se van a poner esas experiencias siempre manejándose con el mismo lenguaje y de la misma manera, pero es más abocado a la experiencia de él misma personal y de relación con todos estos primeros materiales del primer momento, la sexualidad, el origen, lo que termina decantando en la tercera etapa, que es la etapa humana, pero la etapa humana entendida no como en Vallejo, que él ya sí es un poquito más materialista, no en la forma, por supuesto que no, pero sí en el fondo, que son las preocupaciones del hombre común que viene. Dylan nunca va a dejar de ser metafísico, esté hablando de lo que esté hablando. Entonces, cuando habla del hombre y cuando se habla de la etapa humana, habla del ser. Vuelve de nuevo a la conciencia del ser y de una fe muy panteísta, en donde encuentra a Dios en lo que decíamos, ¿no? Las visiones del paisaje, encuentra a Dios en la sexualidad, y ya todas esas preguntas que se hace en su primer momento, ya después se van a ver reflejadas en lo que es el encontrar y el buscar el ser. Quisiera poner un ejemplo sobre esto. De esta primera etapa de Dylan Thomas, es uno de los poemas primigenios, o que pertenecen más que nada a la época de su primera obra. Después lo vamos a escuchar en su voz para poder también ver lo que es la voz de Dylan Thomas, y por qué se hizo tan famosa y por qué en Estados Unidos tuvo la repercusión que tuvo. Pero este poema, que ahora después lo vamos a escuchar en su voz y en su inglés natal, por supuesto, dice: si me hiciera cosquillas el roce del amor, si una niña tramposa me robara a su lado y horadase sus pajas rompiendo mi vendado corazón, si ese rojo escozor pudiera dar la luz, la risa en mis pulmones como pare el ganado, no temería yo a la manzana ni al diluvio, símbolos bíblicos, ni a la sangre maligna de la primavera. ¿Qué será, macho o hembra?, se preguntan las células, y como un fuego arrojan desde la carne la ciruela. Si me hiciera cosquillas, la cabellera incubadora, el hueso alado que crece en los talones, la comezón del hombre sobre el muslo del niño, no temería al hacha ni a las orcas, ni a las varas cruzadas de la guerra. Como diciendo, si conociera cuál es el verdadero origen, si supiera de dónde venimos, no le tendría ni siquiera miedo a la muerte. La guerra no sería nada, porque comprendería el sentido mismo de mi ser. ¿Qué será, macho o hembra?, se preguntan los dedos que llenan las paredes de niñas inmaduras con sus hombres dibujados a tiza, el embarazo. Si me hiciera cosquillas la avidez del granuja, que insufla su calor al nervio en carne viva, no temería al diablo sobre el lomo, ni a la tumba veraz. No tendría miedo ni siquiera al mal, no le tendría miedo absolutamente a nada. ¿No es cierto? Esta es de su, como decía yo, de su primera época, y bueno, y continúa con unos cuantos, como 4 estrofas más que tiene que ver con esto, pero bueno, por cuestiones de tiempo quiero que lo escuchen completo. Igual se encuentra en internet este poema también muy conocido, que lo escuchen en el inglés natal de Dylan Thomas, y volvemos con una entrevista que le hice a Dylan Thomas, ya les voy a contar. Lo hizo, además de su poesía, lo hizo tan conocido, y lo hizo un personaje artístico, literario tan elocuente. Me estaba comentando en el bloque anterior que le hice una entrevista a Dylan Thomas. En realidad fue así: estaba buscando material para hacer este programa. Ayer a la noche ya le estaba dando los últimos retoques, y cuando empecé a buscar un poquito sobre su vida, encontré su manifiesto poético.
Y ahí el tipo habla no como suelen ser los manifiestos poéticos, que son como para dar cátedra, o para fundar un movimiento, o para difundir un movimiento, o lo que sea, sino que hablaba desde un lugar muy como contestando preguntas, ¿no es cierto? Y hablándole a un tú, si tú quieres saber tal cosa, ¿no? Entonces dije, mirá vos, este tipo está respondiendo en segunda persona cuando estoy buscando algo de él para hacer un programa. Entonces, bueno, con esa magia que todavía sigue teniendo Dylan Thomas, fue que me decidí a armar unas preguntas que yo le hago y él contesta, literalmente con su manifiesto poético, ¿no es cierto? Para agregarle un poco de más leyenda y más mitología a Dylan Thomas, ¿no es cierto? Así que vamos a ir ahora con imágenes, con imágenes de su funeral, de lo que es su funeral en Gales, y después ya volvemos con la entrevista y bueno, y nos despedimos finalmente por aquí en Puentes de Papel, hora 60, todos los miércoles de 2:30 a 3:30, por acá, por hora 60, creo que ya lo dije. Así que bueno, vamos con las imágenes y después volvemos con esta entrevista. El aire del bar lanza bocanadas de humo, en color sepia pasan conversaciones y pasos, sombreros, abrigos, café y vasos de whisky. La cita es a principios de los años 50 en una dirección perteneciente al Soho de Nueva York o alguna taberna de un pueblo de campiña de Gales, al borde de un mar teñido por cantos de marineros, leyendas y colores que los habitantes saben conviven a mitad de la realidad y la imaginación. O tal vez este lugar sea un recoveco londinense desde cuya ventana aún se ven los escombros de los bombardeos alemanes hace ya unos 5 o 6 años. Dylan Thomas aparece, no lo vi llegar. Corre la silla y me mira con un gesto que contiene la frase «Así que a esto es hoy a lo que le llaman poeta». Ensimismado y tocándose el pelo enrulado advierte «Lo escucho, pero no tengo tiempo». Le pregunto «¿Cómo llega la poesía a su vida?» Y responde, ¿usted quiere saber por qué y cómo empecé a escribir poesía y qué poetas o tipo de poesía me emocionaron e influyeron en mí? Para responder a la primera parte de esta pregunta, diría que en primer lugar quería escribir poesía porque me había enamorado de las palabras. Los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles y antes de poder leerlas me había enamorado de sus palabras, solo de sus palabras. Lo que las palabras representaban, simbolizaban o querían decir tenían una importancia muy secundaria. Lo que importaba era su sonido, cuando las oía por primera vez en los labios de remota e incomprensible gente grande que por alguna razón vivía en mi mundo. ¿Cuáles son los primeros autores que descubre? Sir Thomas Browne, De Quincey, Henry Newbolt, las baladas, Blake, la baronesa Orsi, Marlowe, Chams, los imaginistas, la Biblia, Poe, Keats, Lawrence, los anónimos y Shakespeare. Al describir su poética, usted hace mucho hincapié en la palabra como forma y sonido. ¿Cuál es su relación con la palabra? Me gusta tratar las palabras como el artesano trata la madera, la piedra o lo que sea, tallarlas, labrarlas, moldearlas, cepillarlas y pulirlas para convertirlas en diseño, secuencias, esculturas, fugas de sonido que expresen algún impulso lírico, alguna duda o convicción espiritual, alguna verdad vagamente entrevista que tenga que alcanzar y comprender. A usted, a diferencia de lo que se suele decir de la poesía en inglés, se lo reconoce como un poeta en la imagen. ¿Podría decirnos algo con respecto a esto? Mi mano inexperta ensayó todas las formas poéticas. ¿Cómo podría aprender los trucos del oficio sin practicarlos yo mismo? No me interesa de dónde se extraen las imágenes de un poema. Si se quieren, se pueden sacar del océano más recóndito del yo oculto, pero antes de llegar al papel deben atravesar todos los procesos racionales del intelecto. Los surrealistas, por otra parte, escriben sus palabras sobre el papel exactamente como emergen del caos, no las estructuran ni las ordenan. Para ellos el caos es la estructura y el orden. Esto me parece excesivamente presuntuoso. Los surrealistas se imaginan que cualquier cosa que rastrean en sus subconscientes y ponen en palabras o en colores debe ser esencialmente de algún interés o valor. Yo lo niego. Una de las artes del poeta es la de tomar comprensible y articular lo que puede emerger de fuentes subconscientes. Uno de los usos mayores y más importantes del intelecto es el de seleccionar de entre la masa amorfa de imágenes subconscientes aquellas que mejor favorezcan su finalidad imaginativa, que es escribir el mejor poema posible.
Dejándome con mi última pregunta en la boca, ¿qué le recomendaría a un poeta joven del siglo XXI? Se levanta repentinamente y me ofrece la mano. Me honra que los nuevos se interesen por los viejos, pero debo volver. La inmortalidad es una señora celosa que no me deja morir, pero tampoco me permite volver a estar vivo mucho tiempo. Atónito por la despedida, no atiné a decir palabra. El señor Thomas notó mi incomodidad y sonrió. Gentilmente debo volver a la buena noche. Y caminando se fue desvaneciendo junto con los parroquianos, las mesas, el bar, las copas, los años 50 y su color sepia. Fue entonces que mientras se perdía al fondo de sí mismo y yo lo observaba irse, me convencí: el tigre nunca pierde las manchas. Amigos, nos despedimos ahora sí con un último poema en la voz de Dylan Thomas, y los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.